principalmente dos trabajos, que son estos dos trabajos que... Me da bola y puedo dibujar acá. Uno que le voy a contar cómo hacer el control de iones con fuerzas ópticas, y en particular me parece bastante clave hablar un poquitito de no linearidades, porque como que buena parte de la física divertida me parece que aparece cuando uno empieza a meterle interacciones no lineales. Cuando todo es lineal es bastante difícil, no sé, inclusive, Esteban, vos me sabrás decir, casi que haya termodinámica, que uno pueda pensar siquiera en un refrigerador y demás, si no mete, de algún modo, algo que genere no linealidades en la dinámica. Y entonces el trabajo principal por el que Esteban me convocó a que les hablara es este trabajo, que es una máquina térmica con el spin de un ion. Esos trabajos se los voy a ir mostrando un poquitito. El primero es este trabajo que se llama Phase Table, Free Space Optical Lattices for Trapped Ions. Voy a tratar de contarles un poquitito lo que hacemos en este trabajo. Ahora voy a ir en detalle, pero esencialmente en este trabajo lo que demostramos es que en una trampa, que es lo que está representado con estos electrodos que están acá en amarillo y naranja, atrapamos un ion, que es esta cosa violetita redonda que está en el medio, y podemos hacer unos potenciales ópticos que nos permiten imprimir fuerzas sobre este ion que dependen del estado interno del ion. Ahora les voy a contar un poquitito cómo funciona un poquitito. Este es el primer trabajo que quiero comentarles, y el segundo trabajo que les voy a comentar, que es este que les decía, se llama Spin Heat Engine Coupled to a Harmonic Oscillator Flywheel. Esto, alguien podría decir que es una... ¿cómo es que es el contrario de tautología? Algo que se contradice sí mismo, porque un flywheel no podría ser nunca un harmonic oscillator. Un flywheel formalmente es algo que es un rotor, ¿no? Entonces, es un nombre raro que le dimos, pero lo interesante con respecto a otros trabajos anteriores que se habían hecho de máquinas térmicas, es que en este trabajo hay una parte del sistema, un subsistema que es el sistema que tiene en el que se realiza el trabajo, y hay otra parte del sistema que es donde se acumula el trabajo hecho. Como pasa en una máquina térmica común, y esa es una máquina de vapor, donde uno tiene justamente un rotor, que es la rueda, que es la que está acumulando la energía de movimiento, y tiene un pistón, que es donde efectivamente se está haciendo el trabajo. En este caso no es realmente un flywheel, justamente, se llama flywheel, era como rueda que da vueltas. No sé por qué lo es fly, pero en fin. Y en este caso es un oscilador armónico, y la dinámica de un oscilador armónico es muy distinta a la de un rotor. Pero bueno, de cualquier modo, la idea de flywheel aparece acá como un acumulador. Y después voy a tratar de contarles muy rapidito, por arriba, otros dos trabajos que no son, en los cuales yo no participé, pero sí que el primero es un trabajo donde hacen un refrigerador de absorción con un único ion, que es este trabajo que está acá, donde justamente hacen un diseño de cómo son las interacciones no lineales. Abajo con la manito. Se fue. Donde con estos pocos iones uno puede justamente hacer un ciclo de una máquina térmica. Lo voy a comentar muy por arriba, pero ahí es importante que aparecen las no linealidades. Y también voy a promocionarles muy rápidamente hacia el final unos trabajos que yo no sé si Esteban vos hablás de esos trabajos durante la materia, que son dos trabajos de Juan Pablo y Nahuel Freitas, muy bonitos, donde uno que se llama Límites Fundamentales para... Sí, y ahora hay uno nuevo de Milton Aguilar en cuánticos. la misma línea. No llegamos, es uno de los temas que vienen, Sí. la ley, lo vamos a discutir. Entonces, ¿sabes qué? Esto me lo voy a sacar directamente, si es uno de los temas que vienen, no hace falta que los promocione, chau, lo saqué. Bien, me parece fantástico. Sí, hay uno con Milton de hace muy poco. Entonces,
Ya que esto lo van a cubrir en la materia, mejor no me extiendo con cosas y listo. Entonces, primero quería contarles cuál es el sistema físico con el que trabajamos nosotros. Vi que en la página web pusieron una foto muy bonita de un montón de iones. Creo que la foto era de la trampa de iones de Boulder. Y entonces, lo que quería contarles es qué es lo que nos imaginamos en general cuando hablamos de uno o varios iones atrapados y cuál es el sistema físico simplificado que hacemos de esos iones. Esencialmente, un ion es un átomo ionizado, entonces es un átomo que tiene su núcleo y tiene sus electrones en un modelo muy brutal de Bohr, y que tiene alguna carga eléctrica. Nosotros trabajamos con iones positivos, o sea que iones a los que les falta un electrón, es un átomo al que le falta un electrón, entonces tiene una carga eléctrica positiva, entonces una cosa positiva, que está de algún modo metido en un potencial externo, es un potencial eléctrico, que lo mantiene atrapado en algún lugar del espacio. De la descripción de este ion, que es esencialmente una carga en un potencial aproximadamente armónico, y entonces vamos a poder decir, bueno, hay una parte del hamiltoniano que es un oscilador armónico. Pero por otro lado va a estar una parte que es atómica, y además a este sistema lo vamos a de algún modo tener que tener interacciones entre las dos partes. Estas interacciones van a venir dados por láseres externos. Y voy a contarles un poquitito cómo funcionan estas interacciones. Digo, parte de la idea es contarles justamente cómo funciona esto. Entonces, esencialmente, nuestro vector de estado, o en general van a ser matrices de densidades, pero no importa, el vector de estado va a estar descrita en general por una cosa que va a ser de este estilo, donde vas a tener el oscilador armónico y un átomo que en general lo vamos a describir como un átomo de niveles. ¿Qué eso quiere decir? No sé si... Eh, voy a ir a una otra hoja. Les voy a contar cómo es el sistema atómico con el que trabajamos. Casi todos los átomos alcalinos o los átomos alcalino-térreos una vez ionizados, o sea, los átomos que tienen un electrón libre, tienen un sistema de niveles que tienen algún estado fundamental, que es del tipo S, después tienen algún estado excitado del tipo P, y estos niveles a su vez tienen algún desdoblamiento magnético. Si no tienen spin nuclear, lo único que tienen es dos subniveles S determinados por spin. Este tiene spin más un medio, y este tiene spin menos un medio. Y lo mismo pasa con el estado P, si estás en el P1 medio. Hay un P3 medios por ahí dando vuelta, pero vamos a quedarnos por ahí con el P1 medio. Entonces es un medio. Y por algún otro lado, en general en la menor energía, hay algún estado metastable de tipo momento angular D, que tiene, hay un D3 medio, que tiene distintos estados. Pero lo clave acá, para contarles qué es lo que pasa, es que este estado P tiene una vida media muy corta, de alrededor de 10 nanosegundos, y este estado T tiene una vida media muy larga, alrededor de un segundo.
Entonces, por ejemplo, si yo prendo, bueno, y entonces, perdón, antes de eso, si hay distintas opciones, por ejemplo, en este tipo de sistemas, para elegir cuál es sería tu qubit 0, tu estado que elegís como, tu par de estados que elegís como estados lógicos. En el caso nuestro, nosotros elegimos los estados lógicos como los estados magnéticos, que son el control color, y decimos este es el 0 y este es el 1. Y la manera que hacemos para hacer oscilaciones coherentes entre estos estados, o para hacer transiciones en las que el átomo cambia de estado y también cambia el movimiento, es a través de láseres. Pero antes que eso, lo que quería contarles es, por ejemplo, cómo es que uno ve u observa que el átomo está en un estado o en otro, y cómo es que uno lo prepara. Y lo primero que hace uno para preparar, por ejemplo, si uno quiere el estado 0 o el estado 1, es hacer un proceso que se llama bombeo óptico, que es un proceso bastante sencillo, bueno, sencillo hoy, y sencillo de entender, pero que requirió un montón de gente pensando y conceptualizando y cristalizando esta idea. De hecho, esta idea en su momento fue tan revolucionaria que dio lugar a un premio Nobel, el premio Nobel de Castel, Caster, que fue el mentor de Cohen Tanucci, que después se ganó un premio Nobel por la siguiente idea que les voy a contar ahora. Y la idea es muy sencilla. Si uno tiene en principio, si uno tiene un átomo, en general, de cualquiera de estos estados excitados va a decaer el estado fundamental, pero como estos dos estados, en general, dependiendo del campo magnético, están separados por muy poca energía, normalmente esto es la separación, esta en energía, se las digo en frecuencia, pero es más o menos de 10 MHz, que eso en temperatura son, la diferencia de población de estos es a temperatura, o sea, para que haya una diferencia de población entre uno y otro por temperatura, tenés que estar muy debajo de los milikelvins. Entonces, como efectivamente los dos funcionan como un estado fundamental. Bueno, pero el proceso, ¿cuál es? El proceso es el proceso de prender un láser, que dependiendo de la polarización del láser, de hecho, uno puede hacer que la transición que ocurra sea solo así. Quiero decir, solo cambiando de estado magnético de -1/2 a +1/2. Y después entonces este átomo puede decaer al estado original, o puede decaer al estado anterior, pero bueno, si decae del estado, perdón, dije al estado cambiado o al estado original, pero si decae el estado cambiado, fíjense que este láser ahora ya no puede excitar ninguna otra transición, porque este láser tiene un momento angular +1, tiene la polarización elegida de manera tal que solo puede hacer la transición cambiando el momento magnético del átomo. Entonces, fíjense que lo que puede pasar es que o hace la transición o se queda en el mismo lugar, y entonces si vuelve al mismo lugar, bueno, en algún momento va a volver a estar excitado, y finalmente, después de repetir este proceso muchas veces, que estocásticamente la población va a quedar toda en el estado 1. Este proceso es el que se llama bombeo óptico. Y nos sirve para preparar un estado, el estado en uno o en otro de los estados. Y también nos sirve, de hecho, para agarrar y preparar alguna especie de estado pseudotérmico. Uno podría agarrar y decir, bueno, dado que la energía de este estado es algo y la energía de este estado es otra cosa, si yo puedo controlar la población prendiendo este láser por una cierta cantidad de tiempo, puedo decir, bueno, entonces tengo una población P que esté en el 0 y una de generar esta matriz de densidad, ¿no? De que estar en el P en el 0 y 1 menos P en el 1. Y entonces, eligiendo P adecuadamente, yo puedo decir, bueno, genero un estado, una especie de estado térmico, por más de que esto no esté en contacto con una fuente térmica como formal, este láser puede hacer, de algún modo, como una fuente térmica. Si yo mezclo, digo, este láser lo que haría, justamente hace de una fuente térmica, si lo mando todo el de mayor energía,
esto sería como de temperatura negativa, que sería medio raro, pero si lo hago igual, pero con la polarización para el otro lado y lo mando todo al cero, es como una especie de baño térmico a temperatura cero. Y yo podría hacer una mezcla de un láser que hace esto con otro láser. Voy a poner ahora en violeta oscuro. Con otro láser que hace esta transición. Y que entonces este láser en esta transición va a estar resonante con ambas transiciones, tanto esta como esta. Y entonces esto va a despoblar con alguna población, con alguna probabilidad de este estado, y justamente me va a permitir controlar estas poblaciones como yo quiera. Entonces, eso es lo que me permite justamente, de algún modo, diseñar un baño térmico para este sistema de dos niveles que cada uno tiene una energía. Y la temperatura de ese estado viene dado por esta fórmula tan sencilla. Fíjense que acá lo que está escrito es que el valor medio de la población, el sigma z, o sea, básicamente el PS que acabo de escribir ahí, está relacionado con la temperatura de la siguiente manera, como la tangente hiperbólica de la separación de la energía dividido 2 kBt. Y esta fórmula, no sé si la vieron así, o no sé si vieron en la materia, pero la pueden sacar inmediatamente, ¿no? Porque esencialmente lo que está escrito acá es una probabilidad por E a la menos 2kt, y la probabilidad de la otra por E a la menos 2kt dividido la función de partición, ¿no? La tangente hiperbólica es una manera muy compacta de escribir eso. Si lo que digo no les queda del todo claro, por ahí me parece que a Esteban y a Guillem sí les va a quedar claro, y por ahí es algo con lo que se puede armar un ejercicio muy sencillo de cómo mapear poblaciones en probabilidades. Creo que es algo lindo que pueden hacer una cuenta que sale en 1 minuto y medio. Bueno, entonces así es como preparamos un estado u otro. La pregunta siguiente, que esto es lo importante y es lo que uno necesita en una máquina térmica, es ¿cómo hago una fuerza que dependa del estado, ¿no? Digo, como en cualquier máquina térmica, uno necesita que, de algún modo, una fuerza o el baño térmico haga que el pistón cierta fuerza en una dirección u otra, dependiendo de la temperatura o dependiendo del estado. Y entonces para eso lo que necesitamos es lo que llamamos una fuerza dependiente del spin. Y para hacer eso, lo que hacemos es lo que les contaba del primer trabajo. Ahora voy a tratar de pasarles rápido por las ideas de ese trabajo. Pero parece que voy a ir directo a los apuntes que tenía acá preparados, que son de una charla que di hace un tiempo. Y entonces, bueno, acá había fotos de cristales y cosas así que no quería hablar. La charla tenía una primera parte de la que tampoco voy a hablar, una segunda parte de la que tampoco voy a hablar, y una tercera parte de la que sí voy a hablar. Entonces, como les decía, en este tipo de experimentos podemos generar potenciales en esta pinta bastante armónicos, o en realidad podemos usar los electrodos para generar potenciales que son bastante anarmónicos, y de hecho, justamente en el trabajo, el otro, en el que yo no participé, que les dije, el refrigerador de absorción, usan este tipo de anarmonicidades generadas por el potencial eléctrico externo que tienen los iones. Pero hay otra manera de generar armonicidades y de generar justamente fuerzas en los átomos, y son usando fuerzas ópticas. ¿Cuál es la idea de una fuerza óptica? La idea de una fuerza óptica es la siguiente. Me falta hacer un poquito de zoom out para que se vea todo, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un ion, que ahora es esta pelotita con una flecha, atrapado en un potencial eléctrico, que en general, con respecto al tamaño del ion, la forma del potencial es mucho más grande. Y cuando digo el tamaño del ion, digo tanto
el tamaño del paquete de ondas del ion en el oscilador armónico, como que normalmente es del orden de unas decenas de nanómetros, como el tamaño de la estructura atómica, que inclusive es más chiquito todavía. Pero si lo que hacemos es, generamos una onda estacionaria, que se puede generar con láseres contrapropagantes. Digo, si uno entra con un láser que viene en una dirección y un láser que viene en otra dirección, o dos láseres que se unen, ustedes saben, ya lo han hecho, creo que en Física 2, cuando estudiaron ondas, que se genera una onda estacionaria y genera esencialmente un perfil de un campo eléctrico oscilante. Y eso lo que genera sobre los niveles atómicos es un efecto bastante simpático, que se conoce como el efecto Stark-AC. Ustedes en teórica deben haber estudiado, en general este efecto no se estudia en la carrera, posiblemente en algún curso de cuántica como de teórica 2 como ejercicio extra, pero si no, no se suele dar. Es un efecto de corrimiento de los niveles electrónicos por la presencia de un campo eléctrico oscilante. Ustedes vieron el efecto Stark seguro sin la parte AC, que lo que explica es que cuando uno tiene dos niveles electrónicos que estarían representados por esta raya y esta raya acá, y los expone a un campo eléctrico, esos niveles cambian de energía. Bueno, cuando hay un campo eléctrico oscilante, también pasa esto mismo. Y entonces, si esto es una onda estacionaria, lo que tenés es que hay ciertos puntos donde el campo eléctrico oscilante es nulo, y hay ciertos puntos donde el campo eléctrico oscilante es más grande, y entonces esto genera un corrimiento de los niveles que depende de la posición en el espacio en el que estés. Pero más interesantemente, además de depender de los niveles, depende del estado del átomo. Y eso es lo que de algún modo trato de indicar en esta figura, que tiene un montón de cosas, pero resulta que si uno, y acá está dibujado, empecemos por arriba y después voy para abajo. Resulta que si uno hace interferir dos ondas que tienen polarización cruzadas, como en este dibujo, ven que este es el vector de polapropagación K, y esto yo lo que digo es que tiene una polarización lineal como si fuese en el plano, y este viene contrapropagante y con una polarización lineal vertical. Lo que se genera es una onda estacionaria, pero es una onda estacionaria, se dice de polarización, porque realmente no hay ningún nodo real del campo eléctrico, como en la primera que había dibujado. Y lo que pasa es que la polarización pasa en esta onda de ser circular derecha, digamos, a circular izquierda, pasando por lineal en el medio, a de vuelta circular izquierda y después derecha y así. Entonces fíjense qué pasa en, por ejemplo, esta zona, si el ion está en esta zona, la polarización de la luz a la que el ion ve, esencialmente interactúa con esta transición, como del mismo modo que les mostré en el caso pasado, que dependiendo de la polarización de la luz, hay una transición posible y hay otra que no. Si la polarización es que tiene un momento angular igual a -1, solo interactúa con esta transición, porque esta otra la conecta con un estado que en principio no existe. Si la polarización es lineal, conecta a los dos estados con los dos de arriba, y si la polarización es circular para el otro lado, conecta a este con este de acá. Entonces ahí lo que ven, que esto ya es interesante, que es dependiendo del lugar, o dependiendo de la posición, dependiendo del spin que tenga el átomo, va a sentir o no esta fuerza. Va a sentir o no este potencial. ¿Sí? Un átomo que tiene este spin y está en este lugar del espacio, va a sentir este potencial, y un átomo que tenga este spin no lo va a sentir. Entonces, grosso modo, sin entrar en los detalles, lo que ven acá es que uno puede generar un perfil de potenciales que depende del spin. ¿Okay? A ver si me acuerdo. Dale, gracias. Entonces, estaba viendo qué quería dibujar y contarles. ¿Cómo se hace esto en el laboratorio? Esencialmente es un haz que, acá en la lupa estaría la trampa de iones, con un magnificador para poder ver la fluorescencia del ion,
y uno entra con un láser que divide para un lado y para el otro, y que después hace interferir y genera un patrón en el medio. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que pasa si uno está en alguna zona de esta onda y tenés una polarización que es así? Vas a sentir una fuerza, va a ser un potencial que tiene esa forma, y vas a sentir una fuerza para allá. Ahora, en cambio, si tu polarización es la contraria, el potencial que vas a ver va a tener la forma opuesta, y vas a sentir entonces una fuerza en la otra dirección. Entonces, este potencial óptico, y esto es lo que quiero que se queden con todo lo que acabo de decir, lo que hace es una fuerza distinta dependiendo del spin. Entonces, justamente, si ahora está más caliente o más frío el ion, lo que va a pasar es que va a sentir en promedio una fuerza más para un lado o más para el otro, porque más caliente o más frío significa que está o más en el estado apuntando para abajo o más en el estado apuntando para arriba. Y en este trabajo les cuento cómo cuantificamos esas fuerzas. Lo que nosotros hacíamos, en general, muchas veces se indican así, como líneas temporales, qué es lo que uno hace, porque casi todos los experimentos, y esto es importante, y es algo que me salteé de la introducción, pero que me parece que por ahí este es el momento para traerlo, se realizan de la siguiente manera, con una secuencia, que en general esta secuencia no dura más que un milisegundo, o del orden del milisegundo, en el cual uno hace lo siguiente: uno prepara, que acá está la parte, por ejemplo, del bombeo óptico, y enfriamiento, donde en general uno enfría el átomo, prepara el estado inicial. Después, en este caso, lo que hacíamos es le dábamos una patada. Nosotros en este caso lo que hacíamos no lo dejábamos nada más como en uno de esos costaditos, sino que lo dejamos el costadito y modulábamos el costadito para darle una patada resonante. Después esperábamos una cierta cantidad de tiempo, y un tiempo después le dábamos una patada, pero eléctrica en este caso. Movíamos el potencial grandote que atrapa el ion, y lo que queríamos ver era, dependiendo del estado del spin, la primera patada debería depender del estado del spin. Entonces, por ejemplo, como en este caso, si la primera patada está indicada con gris. Si el spin era 1, la primera patada era para la izquierda, en el espacio de fases, y si el spin era 0, la patada era para la derecha, en el espacio de fases. Y después aplicábamos una patada eléctrica, que siempre es en la misma dirección, pues la patada eléctrica ya no depende del spin. Entonces lo que esperábamos ver es estas trayectorias en el espacio de fases, dependiendo de la fase que esperábamos entre una patada y la otra. Y efectivamente, les muestro acá cómo se ve el alfa, que es el alfa del oscilador armónico, en función de lo que esperábamos de una patada y la otra, y se ve cómo efectivamente un spin y el otro están en contrafase. O en este caso es una medida de vuelta del alfa, el oscilador armónico. Entonces se ve que dependiendo del spin, la excitación que producíamos era a contrafase en un caso y en el otro. Bien. Y ahora, para la parte que sigue, voy a... Pero, perdón, me quedó una parte que quería comentarles de esto, que era justamente lo que yo tenía anotado acá, como entorno, baña, termodinámica, ¿dónde estás? Y una parte de esto ya discutimos, o ya la comenté, a qué llamamos temperatura de ese estado, pero otra parte que me parece importante notar, que cuando decimos, bueno, pero entonces medís la temperatura o medís el desplazamiento, ¿cómo es que se mide en cualquiera de estos sistemas? Y bueno, lo que uno efectivamente mide en este
en este sistema de niveles es esencialmente medir la población de uno de estos dos estados. ¿Y cómo es que lo haces? La manera de medir la población de uno de estos dos estados es con un proceso en 2 pasos, en el cual el primer paso, lo que uno hace es, prende un láser que transfiere coherentemente la población de uno de estos dos estados a un estado de estos metaestables. Y después, prende un láser, voy a ponerlo acá, prende un láser que es resonante con cualquiera de estas dos transiciones. Y entonces, si el átomo fue transferido a este estado de acá arriba, esencialmente el electrón fue transferido a este estado, este láser que uno prende no hace nada porque no interactúa con el electrón que está ahí. En cambio, si el electrón estaba en este otro estado, este electrón va a empezar a absorber y remitir fotones, va a excitarse y desexcitarse, y en ese proceso va a absorber y remitir fotones. Y entonces uno lo que va a ver es que uno incide con un láser y este átomo dispersa fotones en un montón de direcciones. Y esto es lo que llamamos una medida proyectiva del estado del átomo. Entonces, este tipo de medidas, que en este caso se llaman, el nombre en inglés es shelving, que podría ser como estanteo, pero la traducción más fiel debería ser cajoneo. La idea es que uno, como dependiendo del estado inicial, uno cajonea este electrón por un rato, y se fija si el átomo florece, y después, prendiendo algún otro láser, lo vuelve el electrón al ciclo. Entonces así eso te permite hacer una medición proyectiva de cuál es el estado electrónico. Y el chiste de esto, que esto en principio nada más te permite determinar el estado electrónico, es que el sistema de niveles en realidad es bastante más complejo, porque esto es solo la parte del átomo con todos sus niveles, ¿no? Que yo les dije, bueno, estos son los 2 niveles con los que yo me quedo, pero hay un montón de niveles más, pero todavía falta toda la parte de movimiento. Entonces ahora sí, voy a poner unos subniveles, es alguno de todos estos estados, ¿no? Digo, este es el que elegí acá, y me está diciendo que mi conexión está inestable, ojalá que no vuelva a caerse. Y este es otro de estos niveles. Además de estos niveles, hay un desdoblamiento que tiene que ver con el movimiento, ¿no? Digo, esta es la parte del N del oscilador armónico, del N del oscilador armónico. Entonces, fíjense lo siguiente, si yo estuviera, por ejemplo, en el estado fundamental, totalmente fundamental, y prendiera un láser que está justo en esta transición, pero desintonizado, de modo tal que vaya, voy a cambiar de color porque si no va a ser un lío, de modo tal que vaya de acá hasta ahí, en principio puedo hacer esa transición, está todo bien. Y eso es lo que llamaríamos una banda lateral azul. Digo, sí, porque lo que estoy haciendo es sintonizarlo a un poco más hacia mayor energía, y el azul es mayor energía. Y entonces, en principio, el átomo puede hacer esta transición. Sí está en el estado fundamental. También la puede hacer si está en un estado excitado, ¿no? De acá puede ir a uno más excitado y demás. Pero fíjense qué pasa, y para esto voy a redibujar esto en una página nueva. Perdón. Sí, lo que es... Uy, es que lo debería haber dibujado de negro para que esto no sea un lío. Voy a cambiar de color, si no tienen un poquito de paciencia. No hay negro, pero hay azul oscuro, que es suficientemente bueno. Sí, entonces voy a tratar de explicar esto con un poquito más de cuidado porque me parece que es importante para que lo entiendan. ¿Sí? Este sería el estado 0, 0. Este sería el estado 0, 1. Este sería el estado 0, 2. Y así siguiendo. Donde esta parte es la parte atómica y esta es la parte de movimiento. ¿Sí? Y lo mismo con este. Este es el 1, 0. 1,
1, 1, 2, y así siguiendo. Donde la primera parte es la parte atómica y la otra parte es la parte de movimiento. Entonces yo puedo, por ejemplo, y ahora si estoy en algún estado cualquiera, por ejemplo en el 2, yo puedo hacer una transición que es la que normalmente llamamos portadora, que es la transición en la que la sintonía es exactamente la transición electrónica. Y hago una transición, ¿sí? O puedo hacer, por ejemplo, una transición donde el N se reduzca en 1. Y esta es la que llamamos banda lateral roja. Y puedo hacer otra transición en la que el N se incremente en 1. Pero fíjense algo. De hecho, si ustedes recuerdan de los elementos de matriz del oscilador armónico, el elemento de matriz del oscilador armónico tiene un raíz de n metido en el medio. Entonces las frecuencias en las que estas transiciones van a ocurrir van a ser distintas dependiendo del estado inicial del que salgas. De hecho, el caso más extremo de todos, cuando uno está en el estado 0, cuando uno está en este estado, es que la frecuencia de la banda lateral roja es infinita. La banda lateral roja es imposible porque me lleva a un estado que no existe. Cuando ya no tengo... porque lo que están pasando en estas transiciones es que hago una transición atómica y vibracional. Pero si yo le pido una cosa que está quieta, que haga una transición atómica, además pierda un fonón, es algo que no puede hacer. Entonces, grosso modo, todo esto es para decirles que mirando las intensidades de estas transiciones, o sea, la probabilidad de cajonear un estado en estos estados metaestables, recuerden que estos eran los estados metaestables, yo puedo determinar la temperatura o el estado de movimiento del ion. El detalle de cómo eso ocurre tiene bastantes bemoles y no quiero ir a contárselos con cuidado, porque tendríamos que dedicarle una hora entera, pero lo que quería contarles era, grosso modo, para que se den una idea, cómo es que uno, haciendo esta técnica de cajoneo y interrogando al átomo con distintos láseres, puede medir su temperatura. Entonces, y eso es lo que efectivamente hacemos en cada uno de estos, ¿no? En este caso no medíamos la temperatura, medíamos otro parámetro que era proporcional al alfa, porque acá, de hecho, empezábamos con una temperatura casi igual a 0, y la excitación que hacíamos no era una excitación tipo térmica, sino una excitación coherente, y entonces la medición que hacíamos era una que nos revelaba más eficientemente el parámetro, el módulo de alfa, el desplazamiento del oscilador armónico coherente. Y eso es lo que determinamos acá. Pero lo que quiero remarcar es que cada uno de estos puntos, en el cual uno determina un alfa o determina una temperatura, no es la medición sobre un ensamble de iones en el que está ocurriendo esto, sino que es la repetición de muchas veces del mismo proceso. Uno de los, como para mí, saltos importantes conceptuales que hay en la termodinámica de sistemas de pocos componentes, es que en general estas variables que llamábamos macroscópicas en la termodinámica tradicional, no se construyen con un n grande, sino que se construyen con muchas repeticiones sobre un único sistema. Que en general sí está en contacto con alguna otra cosa grande de algún modo, que hace de baño y que te genera la aleatoriedad, pero en otros casos no. En otros casos simplemente esa aleatoriedad viene de la proyección, de la medida proyectiva, y ahí es donde está la pregunta de qué tanto hace la cuántica en el medio, ¿no? Bueno, entonces volviendo al caso puntual de la máquina térmica, y tratando de no extenderme muchísimo más, acá está de vuelta, acá está escrita de otra manera esa misma fórmula.
Esto recalco que es una presentación de uno de mis mentores y quien fue mi jefe por mucho tiempo, que es Ferdinand Schmidt-Kahler. Quiero mostrar nomás una foto del grupo de él en el que trabajé mucho tiempo. Este es Ferdinand. Ferdinand fue una gran ayuda para la construcción de todo el laboratorio de iones y átomos fríos que tenemos en el departamento de física. Sin él no hubiese sido posible nada. Él nos donó trampas, electrónica, láseres, infinitas cosas, además de energía y amor, que siempre es importante para cualquier desarrollo y cualquier empuje y cualquier proyecto que uno quiera hacer. Y esta es parte de una presentación que él dio sobre este paper, que como yo simplemente nunca hice una presentación sobre este trabajo, y hoy decidí robarle las filminas que él presentó en la escuela Jean Piaget el año pasado sobre esta máquina térmica. Hablaba también de otra máquina térmica. Están los videos si quieren ver en la página de Jean Piaget, de él explicando esta y otra versión de una máquina térmica, pero bueno. Entonces acá está repetido, y me parece bien que esté repetido para fijar conceptos, porque en parte creo que aprendemos por aproximación, y entonces ir repitiendo y viendo las cosas está bueno. Como les decía, la manera de ponerse en contacto con un baño térmico frío es haciendo bombeo óptico al estado de menor energía, prendiendo un láser que tiene una polarización que lo lleva en estas transiciones, y que entonces, representado en la esfera de Bloch, el estado está principalmente en este estado, en el de spin para abajo, que es el de menor energía. Ay, no quería hacer eso, quería hacer esto. Y después, poniendo una mezcla, como les decía, de una polarización o la otra, uno puede generar un estado donde la temperatura es considerablemente más alta y está dada por la población, por la fórmula anterior. Y entonces acá están simplemente indicados algunos parámetros de cuánto tiempo hay que prender los láseres para llegar a una temperatura u otra. Y acá se ve un ciclo donde esencialmente lo que hacemos es, vemos la población del estado atómico en función del tiempo, mientras hacemos un ciclo de calentado y enfriado. ¿Sí? Acá el tiempo que está prendido el ciclo de enfriado calentado está indicado con estas barras de colores así. Y después se ve que aun cuando uno mide tiempos posteriores, el estado se mantiene a esa temperatura. Entonces esto es lo primero que es importante en una máquina térmica, que es que esencialmente el pistón pueda estar en contacto con un baño frío y un baño caliente, ¿no? Como pasa, como vieron seguramente cuando vieron la máquina térmica con el oscilador armónico. Bueno, esta es una máquina térmica ahora con un spin, ¿no? Pero de vuelta lo mismo, de algún modo tiene que estar en contacto con un baño térmico caliente. Y ahora lo que le falta a eso entonces es, como les decía, una fuerza dependiente del spin, una fuerza que acá está indicada, como les había mostrado, con estas dos rayitas, la fuerza que siente el spin para abajo en este sentido y el spin para arriba en este otro sentido. Y entonces, esencialmente, la máquina térmica se hace con estos pasos. Un contacto con una fuente térmica caliente, que lleva a una expansión, un contacto con una fuente fría, y después una evolución que lleva a una compresión. Y eso viene dado porque al moverse por este potencial, la suma del potencial óptico con el potencial externo hace que los niveles de energía se separen o se junten, ¿no? Perdón, no consuma con el potencial externo, estoy diciendo una pavada. Simplemente los niveles de energía, que son los niveles de energía del spin, dependen de la posición en la red. Dependen además del campo magnético externo, no del campo eléctrico, como en el caso del oscilador armónico, pero sí del campo magnético externo, que es el que fija la degeneración en energía del spin. Y preguntas por el chat hacen, qué cosa.
Bien. Entonces acá está escrito un poco más formalmente cómo es el hamiltoniano de interacción que tiene esta pinta, como les decía, es esta onda estacionaria que depende de la posición. Y fíjense que a todo esto, una cosa que no dije, pero es que estamos tomando todo esto unidimensionalmente. Obviamente el ion puede moverse también en el otro plano, en el plano perpendicular al que estamos describiendo el movimiento, pero para todo esto redujimos la complejidad del oscilador armónico y solo trabajamos, así como solo trabajamos con dos niveles atómicos para la descripción de la máquina térmica, lo mismo del oscilador armónico tridimensional, solo nos quedamos con una dirección. Y de vuelta entonces, ¿cómo son los pasos? Hay una inicialización, que es esto que llamamos SBC, que es sideband cooling, que esencialmente es el enfriamiento del movimiento. Lo primero que hacemos es que lo que va a hacer el acumulador esté quieto. ¿Y cómo hacemos que el acumulador, que va a ser el movimiento del ion, esté quieto? Hacemos un proceso de enfriamiento láser, que se llama enfriamiento por banda lateral, del cual también podría hablarles un rato largo, y de hecho es un tema divertido e interesante para estudiar en el contexto de termodinámica, cómo es que funciona eso, y eso es uno de los papers que quería promocionarles justamente de Juan Pablo y de Nahuel, no porque ellos lo hayan, de hecho, descubierto, ni mucho menos, sino porque ellos llegaron a una formulación muy clara y muy de como primeros principios de cuáles son los límites fundamentales de cuál es la temperatura mínima a la que se puede llegar con distintos procesos de enfriamiento. Después la siguiente parte es la parte que se llama bombeo óptico, optical pumping, que esencialmente hace a toda la preparación del estado del flywheel, del rotor, y del estado del spin. Y finalmente viene esta parte que tiene los ciclos alternados de baño térmico frío y caliente, junto con la fuerza óptica, que es la que realmente hace que se genere el movimiento. Y finalmente, una parte que tiene también una secuencia de pulsos bastante larga y bastante compleja, que no voy a entrar en detalle, pero que es la que nos permite determinar el estado de movimiento, el estado térmico del ion. Que grosso modo lo que nos permite determinar es esta función, que no sé si la ven, la función Q de Hussimi, que te permite de algún modo conocer cómo es el estado del movimiento del ion en el espacio de fases. ¿Ven eso? ¿No vieron eso? ¿Van a ver eso? No sé si. Pero grosso modo es una representación del movimiento en un espacio de fases, que lo que es importante tener en cuenta es que como este espacio de fases es un espacio de fases de un sistema cuántico, no hay distintas representaciones de ese espacio de fases, no hay como un espacio de fases único. Hay una representación que se llama de Wigner, están estas que se llaman la función Q, y hay una familia de distintos espacios de fases que tienen distintas características y que permiten ver distintas cosas. El problema del espacio de fases es justamente el problema en mecánica cuántica, es justamente el problema de que no hay una representación clásica de estos estados por sus interferencias y por que pueden estar comprimidos y demás, cosas que aparecen en la mecánica estadística, en el límite, o sea, en el límite de sistemas cuánticos que hay que tener en cuenta y que van un poquitito más allá de un espacio de fases común. Pero muchos de estos espacios de fases, como mínimo, lo que tienen es que al menos si les tomás el módulo cuadrado, uno lo que ve es algo que se parece de algún modo a la probabilidad del espacio de fases clásico, o que al menos en el límite donde no hay efectos cuánticos, algunos de ellos reproducen los casos clásicos. Y entonces, de vuelta, y nada más para recordar qué es lo que hace, por ahí voy una para atrás antes, no, voy a ir por acá donde puedo dibujar
también lo traje acá con un montón de hojas para dibujar. Digo, ¿cómo es, qué es lo que esperamos de un oscilador armónico en un espacio de fases? Si tiene algún dado alfa, es una especie de densidad de probabilidad que va a ir girando, y donde esta separación acá va como el módulo de alfa. ¿Sí? Esto sería para el estado alfa, y si alfa es igual a 0, en el espacio de fases, esencialmente eso es una bola en el centro, ¿no? Digo, el espacio de fase de un oscilador armónico es un punto dando vueltas alrededor del centro, cuya separación del centro determina la amplitud de ese oscilador armónico. Para un oscilador armónico cuántico sin coherencias, es, en vez de un punto, una distribución de probabilidad moviéndose y dando vueltas. Chiqui. ¿Y qué es lo que vemos? Efectivamente, acá lo que vamos cambiando en distintos momentos son las reconstrucciones del espacio de fases que hacemos. A tiempo cero, el estado efectivamente, como les decía, es un estado que está centrado alrededor del cero, es el estado fundamental del oscilador armónico, y a medida que se lo expone a más y más tiempo ¿sí? Este es el tiempo que se está variando ahora de la máquina térmica, o sea, cuando se prende más tiempo la máquina térmica, uno ve que este estado empieza a rotar y empieza a alejarse del cero, empieza también a dispersarse. Y acá lo que está indicado es la simulación de lo que, en esta línea acá, la simulación de lo que esperamos, de cuál es como el borde de 1 sobre del sigma de la distribución, que se machea bastante bien a eso. Además se pueden hacer como unas medidas un poquitito más cuantitativas, y están acá indicadas en función del tiempo que aprendimos la máquina térmica, distintas medidas que tienen que ver con la energía acumulada, el trabajo hecho, y una función que por ahí no voy a entrar en detalle de discusión, que es la ergotropía, que es de algún modo mide una cantidad que parecería ser más interesante para describir la acción de esta máquina térmica que la energía o el trabajo hecho. Pero uno ve efectivamente que a medida que avanza el tiempo, uno está metiéndole cada vez más energía, y esta energía se está metiendo de hecho de manera coherente, que es lo que uno espera en este caso, y que no es simplemente como un calentamiento dado por el bombeo. Y que, nada, da bastante lindo en este caso. Esta discusión sobre las fluctuaciones es algo que es un poquitito más largo, y que es la parte que de hecho nos da también, y que tiene que ver justamente, ven que los primeros puntos dan bastante bien. Una cosa es, esto es lo que de algún modo ven acá, las fluctuaciones vendrían a ser cuánto se empieza a expandir este estado. Los primeros dan bastante bien, y los siguientes no dan para nada bien. De hecho, vemos fluctuaciones que son bastante más grandes que las esperadas por el modelo sencillo. Y ahí hay una especie de lista que podríamos darle de distintas cosas que creemos que pueden atribuir a estas fluctuaciones, del hecho de que no estén yendo por esta línea, pero que tienen que ver con que efectivamente esta máquina tiene, además de los procesos que nosotros diseñamos, distinto tipo de ruidos y contacto con baños térmicos externos que no estamos contemplando de los electrodos. Y otro de ellos es ruido en amplitud y en frecuencia de los láseres que estamos usando para controlarlos. Bien. Creo que acá, ya está. No había nada más que quería contarles, y entonces ahora sí, si tienen preguntas, si tienen cosas que quieren charlar y ver, puedo por ahí expandirme un poco más.
Ahí veo, una de las Ds ahí tiene un alfa conjugado. Bueno, gracias. De nada. Gracias, estuvo buenísimo. Sí, no, creo que, viste, nosotros los teóricos hablamos de agarrar el sistema, ponerlo en contacto en un baño térmico. Y en realidad, en esa frase hay un montón de cosas metidas. Me interesaba esto, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos cuando decimos hacemos tal tipo de operación? Sí. Sí, para mí, de hecho, una de las, una de las cosas que queda pendiente todavía en la física experimental y la termodinámica en este régimen, digo, como todos los distintos modelos y las distintas máquinas térmicas que se fueron haciendo, de distintos modos, casi siempre simulan un baño térmico de un modo u otro. Y las distintas versiones se fueron complejizando con el tiempo. Por ejemplo, la que hicimos nosotros, lo que hacía era incluía además este flywheel, ¿no? Que digo, las primeras máquinas térmicas que había era la máquina y el acumulador eran la misma cosa. Y para mí uno de los puntos que vienen y que siguen es justamente eso, tratar de hacer andar una máquina térmica en este régimen con, de algún modo, baños térmicos un poco más reales. Uno realmente dice, bueno, acá algo está en una temperatura y hay una interacción que uno diseña, pero como a medias, que no la diseña de manera como digital, que nosotros hacemos como pulsada esa interacción. Que en un punto está muy bien, porque nos da una puerta para entender este tipo de sistemas y para simular este tipo de sistemas cuando todavía no, las herramientas que hay para hacer como máquinas útiles, por así decirlo, faltan, pero al menos son unas primeras puertas para poner a prueba la teoría, para hacerse preguntas justamente de eso, ¿qué es lo que queremos medir? ¿Cuáles son esas variables que nos cuantifican realmente cómo extraigo trabajo, si las coherencias tienen algo que ver con cuánto trabajo puedo extraer o no? Hay un montón de preguntas ahí interesantes que aún con estas máquinas de algún modo simuladas, ya podemos empezar a respondernos. Bien. Bueno, ¿preguntas? ¿Algún otro? ¿Tiene algún comentario? Yo tengo una pregunta con respecto a esto mismo que estás hablando ahora, Cristian, que mientras estabas hablando en la charla me preguntaba si, o sea, cuando se mide la temperatura, uno lo mide en realidad midiendo los números de ocupación, ¿no? Las probabilidades de los niveles. O sea, uno no pone un termómetro, digamos, como pensaría de la termodinámica clásica. Exacto, uno lo que mide es, por lo pronto no pone un termómetro seguro porque hay primero una gran diferencia, que es que el termómetro, de algún modo, es mucho más grande que el sistema. Entonces, al hacer una medida de la temperatura, al sistema le cambia la temperatura brutalmente. Y en la mayor parte de los casos, uno lo que mide es número de ocupación, pero hay algunas otras maneras donde directamente lo que me dice es alguna variable que es más parecido a una función de la temperatura que el número de ocupación. Digo, no siempre medís número de ocupación, medís cosas que son funciones del número de ocupación y que son funciones de la temperatura, y con eso de algún modo haces una tomografía para adivinar la temperatura. Claro, claro. Pero en cualquier caso, lo que sí pasa es que tu termómetro, que en general lo que haces es que lo que estás viendo de distintos modos es como una especie de dinámica de cómo se... Imagínate,
para verlo de una manera como muy clásica, yo lo que te podrías preguntar es, bueno, yo tengo un termómetro que tiene un bulbo de 10 mililitros de mercurio y quiero medir la temperatura de 1 mililitro de agua. ¿Cómo hago? Podría decir, no puedo. Digo, una opción podría ser, no puedo. Claro. Y otra opción podría ser, no, bueno, por ahí sí puedo. Lo que voy a ver, bueno, agarro, meto el termómetro ahí adentro, yo conozco la temperatura inicial, después conozco la temperatura final, y midiendo esa diferencia de temperatura y conociendo la masa, digo, tengo que meter más cosas en el medio, ¿no? Y conociendo la masa y la capacidad térmica de lo que había ahí adentro, puedo decir, ah, bueno, dado que la temperatura final ahora de mi sistema acoplado, termómetro y gotita de agua es tal, entonces puedo inferir mi temperatura anterior. Claro, sí, se entiende. Pero la perfecto. temperatura, pero ya está, ¿no? Digo, vos sos un monstruo que pisó un caracolito que estaba abajo de una hojita. El termómetro. Y eso de algún modo también como que rompe todas esas ideas de tratar de medir temperatura en el equilibrio, ¿no? Porque ahí lo que estás haciendo justamente es no medir temperatura en el equilibrio, medir temperatura como destilar la temperatura de una variable como dinámica, de algún modo. Claro. Hay una pregunta en el chat. ¿Se pueden hacer varios ciclos sucesivos? ¿Se llega a algún ciclo estacionario? Entiendo que son dos preguntas distintas, ¿no? En la máquina térmica se hacían varios ciclos sucesivos, se hacían unas cuantas decenas y hasta cientos de ciclos sucesivos, y ahí no están mostrados los resultados del estado estacionario, pero sí, el estado estacionario finalmente es un estado como totalmente mixto. Porque lo que empieza a pasar es que como la fluctuación hay dos problemas. Uno, que justamente para que esta máquina térmica funcione como una máquina térmica tiene que estar en principio aislada del entorno, más allá de las cosas que uno le prende, o sea, más allá de su baño térmico y más allá de sus oscilaciones. Y si no lo está, entonces a medida que avanza empieza a perder fase y empieza a perder coherencia. Y lo que pasa es que ese ciclo estacionario que se hace es como una especie de anillo, que justamente se termina transformando en un estado térmico alrededor de un valor con un dado valor medio. Pero que eso no es lo que querés, ¿no? Digo, vos cuando no querés en una máquina térmica, no querés que el rotor esté en un estado térmico, querés que el rotor esté en un estado coherente, que esté rotando, no que esté vibrando cada vez más. Entonces, por eso es que cuando ya se transformaba ahí los resultados reportados están hasta que un poco antes que se hiciera indistinguible esa rotación. No sé si, voy a mirar si si tengo rápido accesible esos resultados. No me acuerdo si estaban en el trabajo un poco más avanzados o si... me parece que los tengo en una carpeta que no los tengo acá. Con el Schelling más o menos me dio una idea de cómo puedes medir la población de los estados N, capaz, y sacar alfa cuadrado. Pero los gráficos que tenías, imaginar alfa, ¿cómo medís esa fase? Bien, eso es algo que es, creo, relativamente fácil de responder. Y es la siguiente. Fíjate que para lo que podés hacer, hay distintas, o sea, lo que yo les conté es cómo medir el estado de movimiento, y efectivamente con la técnica de Kelvin al principio solo medís alfa cuadrado, pero lo que vos podés hacer primero es hacer un desplazamiento eléctrico. Pero si vos le pegás una patada eléctrica, y es así, la podés poner con una dada fase con respecto al momento en que empezaste, si empezaste tu máquina térmica, lo que podés hacer es, se los voy a compartir y lo voy a dibujar.
Que de hecho, así es como funciona el algoritmo más sencillo de determinación de ese estado. Y lo que vos puedes hacer es darle una patada, ¿cuál se vea más? Como por ejemplo este. Le das una patada que lleva a este estado ahí. Entonces, le das una patada eléctrica que hace esto. Y si esto hubiese evolucionado, si esto hubiese estado como acá, esa patada te lo hubiese llevado allá. De hecho, la manera más sencilla de pensar cómo medir esto, volviendo a la anterior, fíjate que lo que es más fácil medir es cuál es la probabilidad de estar en el estado cero. Pero si vos agarrás y haces esta transición y no la ves, entonces decís, estoy en el estado cero. Estoy en el estado cero. Entonces, eso lo que te dice, inclusive, no es que ni siquiera medís alfa cuadrado. Lo que vos podés medir fácil es la población de cuánto es la población de esto con respecto a todo el resto. ¿Cuál es la probabilidad de este? Y entonces lo que haces justamente, si vos lo que haces es una medida tomográfica donde le das patadas de distintos tamaños en todas las direcciones posibles a esto, y entonces si vos tenías, por ejemplo, el estado que está por acá, solo cuando diste esta patada, que básicamente movió esta población de allá para acá, vas a ver eso ahí. ¿Sí? Es como lo que haces midiendo siempre la población cero, pero pateando tu población con distintas fases y amplitud, es medir efectivamente la población de cualquiera de estos puntos. Eso es lo que creo que estaba indicado, es lo que está indicado acá. Fíjate que la construcción misma de esta función te dice que la manera de medirlo es agarrar tu matriz de densidad, desplazarla en alfa, y después medir la probabilidad de que la matriz de densidad esté en cero. Si haces esto para todos los alfas posibles, que de vuelta, y ahí sí lo puedes hacer al alfa con amplitud y fase, podés saber cuál es la probabilidad en todo este espacio de fases. Espero que eso responda a tu pregunta. Ah, es Nico. Hola, Nico. No había visto que eras vos el que preguntaba, leí la pregunta. Parece que ya te explotamos bastante. Yo un ratito más, si alguien tuviera una pregunta, tengo, pero veo que no, que están medio tímidos. No sé si me salté alguna que Así hubo que en el bueno. medio. No, sabes que yo entendía que precisamente la tendencia era a no hacer máquinas térmicas, era hacer máquinas cuánticas, pero no térmicas. Eso es lo que nos gustaría hacer, pero lo que pasa es que es muy difícil, porque justamente hay que poder conectar un sistema cuántico a un baño térmico y hacer que no pierda coherencia, y que todavía, como que hay un límite muy fino ahí, en el que se hacen muy difíciles los experimentos, inclusive la idea de lo que uno quiere ver. Bien. Pero sí, yo creo que una de las preguntas que hay dando vueltas es cómo hacer una máquina cuántica que de algún modo produzca, haga trabajo. Pero todavía no está ni del todo claro para mí desde lo experimental y un poco desde lo teórico sí, pero también me parece que hay falta mucho juntarnos teóricos y experimentales para entender Bueno. qué se puede hacer. Que lo estamos haciendo, no digo que falte porque no se esté haciendo, digo que es una de las preguntas grandes que estamos que está en el área hoy efervesciendo.
Bueno, muchísimas gracias. A vos, Esteban, la verdad que un placer. Desde, desde que diste por primera vez esta materia que siento que tengo que ir a cursarla y No, todavía me lo debo. Siempre alguna cosa urgente pisa lo importante em, que para mí sería justamente cursar esta materia, pero ya la próxima vez sin falta. Y ahora igual están grabadas las clases, así que en cualquier momento puedo sí, sentarme y sí. mirarlas. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Salud y hasta la próxima.